Son economistas de distintos sectores políticos, como Ignacio Briones, Guillermo Larraíno, Mario Marcel, los que han señalado con énfasis que el problema del déficit no es un gasto desmedido, es un problema de recaudación fiscal. No necesitamos a una comisión asesora presidencial para llegar a la conclusión que sabemos todos, que es que el estado precario de las arcas públicas es por culpa de la izquierda, por las malas ideas y las malas políticas de la izquierda, por la pobreza que ha traído a nuestro país la izquierda, por la burocracia que ha traído a nuestro país la izquierda, por la permisología a la que han atado la inversión, por la falta de empleo, la falta de inversión. Es culpa de ustedes. Y Chile va a ser un mejor país cuando empecemos a dejar atrás las pésimas ideas de la izquierda. La solicitud de acuerdo número 8 la firman la diputada Constanza Schönhaut, don Ignacio Achurra, la diputada Emilia Schneider, la diputada Coca Erika Ñanco y la diputada Carolina Tello, en virtud de la cual la Cámara de Diputadas y Diputados acuerda manifestar a su excelencia el presidente de la República su compromiso con la necesidad de constituir la Comisión Asesora Presidencial creada por decreto exento número 43 de 13 de febrero de 2026 para contar con la información técnica sobre la caída histórica de la recaudación tributaria no minera y manifiesta su preocupación por el abandono del esfuerzo institucional al que responde su creación. Eso es, señor presidente. Para hablar a favor, se ofrece la palabra a la diputada Constanza Schönhaut. Gracias, señor presidente. Desde el inicio de esta administración hemos escuchado diagnósticos catastróficos sobre la situación fiscal, hablando incluso con liviandad de un Estado quebrado. Hemos visto cómo, sobre la supuesta premisa de una situación peor de lo que se imaginaron, se han impulsado medidas que están elevando el costo de la vida y trasladando a las familias chilenas el peso de un supuesto único camino posible, apretarse el cinturón y aguantar los recortes sociales. Pero la verdad es que hay otro camino. Dejando de lado el discurso alarmista, un análisis serio nos permite reconocer que Chile enfrenta un desafío hace más de una década en materia fiscal y haciendo una lectura de buena fe también nos permite reconocer que en este Congreso hay una preocupación transversal por las finanzas públicas. Pero para hacernos cargo de este desafío, la respuesta no puede ser siempre cortar por lo más delgado. Debemos buscar una solución equilibrada y justa. Por ello, cuando hablamos de responsabilidad fiscal, no podemos limitarnos a hablar de cuánto se recorta en gasto social. Tenemos que hablar de cómo el Estado asegura sus ingresos en el tiempo, de cómo fortalece su capacidad de recaudación para garantizar el bienestar social. Porque de hecho, son economistas de distintos sectores políticos, como Ignacio Briones, Guillermo Larraíno, Mario Marcel, los que han señalado con énfasis que el problema del déficit no es un gasto desmedido, es un problema de recaudación fiscal. Hasta ahora hemos estado centrados en el problema de descifrar por dónde irán los recortes sociales en medio de las contradicciones del gobierno, pero donde no hemos puesto énfasis suficiente es en cómo el gobierno se esfuerza realmente en fortalecer los ingresos fiscales, porque aquí no solo hay una omisión, hay un criterio equivocado. Se actúa con mano dura para algunos, pero se les da manga ancha a otros. Por un lado, vemos un despliegue decidido en perseguir a los deudores del CAE y endurecer controles sobre quienes reciben beneficios sociales, pero no observamos la misma determinación cuando se trata de asegurar que quienes tienen mayor capacidad contributiva, las grandes empresas y sus dueños, cumplan con sus obligaciones. Por el contrario, se les busca bajar los impuestos. Y esta diferencia de trato, señor presidente, no es menor, porque instala la idea de que en Chile hay dos varas para cumplir la ley, una exigente para las familias y otra más flexible para quienes concentran la riqueza. ¿Y por qué es relevante visibilizar esta situación? Bueno, porque en 2025 los ingresos tributarios no mineros reportaron su peor recaudación desde 2014, representando apenas un 16,4% del PIB, porque detrás de esta menor recaudación hay dos causas que son claves: la caída en la tasa efectiva del pago de impuesto de primera categoría y el comportamiento inusual de solo 11 contribuyentes en sus pagos provisionales mensuales. Para decirlo en simple, lo que efectivamente se pagó en impuesto de primera categoría en 2025 es 0,8% menos del PIB que en 2022, lo que equivale ni más ni menos a aproximadamente el presupuesto del Ministerio de Vivienda.
A esto se suma además el informe 2023 del Servicio de Impuestos Internos, que identificó entre 2018 y 2027 la brecha de incumplimiento del impuesto corporativo fue de 51,4%, es decir, el Estado dejó de recibir cerca de 4,7% del PIB, ¿equivalente a qué? Al presupuesto del Ministerio de Educación. Hacerse cargo de esta situación es responder también a las recomendaciones de expertos y de organismos internacionales como la OCDE, que para hacer frente a la deuda llamó a aumentar los ingresos fiscales, incluso de instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, que llama a tomar medidas contra la evasión y la elusión. Porque, señor presidente, mejorar la recaudación es un compromiso con la sanidad de las arcas fiscales, pero también un recordatorio de que en Chile nadie, ni siquiera los más ricos, pueden estar por encima de la ley. Es precisamente frente a ese desafío que en enero de este año el Ministerio de Hacienda, mediante el decreto número 34, creó una comisión asesora experta para analizar los problemas de recaudación en Chile, para contar con información técnica y recomendaciones para subsanar este déficit. Si bien la instancia se originó en la administración anterior, la designación de sus integrantes correspondía al actual ministro de Hacienda, señor Jorge Quirós, y lamentablemente el gobierno desistió de conformarla. Por eso, señores y señoras diputadas, por su intermedio, señor presidente, quiero invitarlos a expresar al presidente de la República de manera transversal nuestra preocupación por desistir de conformar esta instancia y expresar la necesidad de reactivar esta comisión. Señor presidente, los recortes sociales no son el único camino posible. Hay otro camino posible: redoblar los esfuerzos en recaudación, porque cada calle, carretera y comisaría dependen de la solidez de nuestros ingresos fiscales, porque velar por una recaudación efectiva y trabajar para no decirle a la gente trabajadora que tiene que apretarse el cinturón es nuestro deber, porque no hay valentía cuando se aplica la ley con dureza a los más pobres, pero se tiembla frente a los que más tienen. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Para hablar en contra, diputado Luis Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A ver, si se crea o no se crea una comisión asesora presidencial, claramente esto es algo que está dentro de las prerrogativas del presidente de la República. Sí, yo creo que sería bueno hacer referencia al mal hábito que se ha tenido en el pasado de recurrir a esta figura de las comisiones asesoras para tratar de diluir las responsabilidades personales que son de algunos, como por ejemplo del sector que representa la colega que recién expuso, que gobernaron los últimos 4 años y que dejaron la caja en cero. Yo no sé si necesitas una comisión asesora presidencial para establecer por qué fue que el gobierno pasado dejó la caja en cero. Eso es una cuestión de responsabilidad política, eso es una cuestión de mala administración, eso es una cuestión de falta de seriedad. Pero no quiero perder el tiempo en eso porque yo creo que ya hemos señalado muchas veces el estado lamentable en que nos dejó el Estado, las arcas fiscales, la administración anterior. Sí voy a hacer referencia a lo último que comentó la colega, que es que aquí hay otro camino distinto al de bajar impuestos. Yo le diría a la colega que no, que ya experimentamos suficientes años con el camino de ustedes, con el camino de la izquierda, el camino de subir impuestos de forma descontrolada, el camino de ponerle cada vez más trabas a la inversión, el camino de destruir cada vez más empleos, el camino de hacer que nuestros compatriotas estén cada día más pobres. Chile ya probó suficiente tiempo con la receta de ustedes y ya se acabó. Se acabó porque no vamos a seguir promoviendo la pobreza, la miseria en Chile. Eso es lo que provoca la receta de la izquierda. Así que no hay otro camino. El camino es el que tenemos enfrente, de bajar el despilfarro, el mal gasto, de bajar el abuso, de ponerle fin a este desborde de gasto descontrolado, no en beneficios, sino que en burocracia, en apitutados. La cantidad de denuncias que recibimos nosotros, señor presidente, como parlamentarios, de el apitutamiento de amigos. Bueno, yo represento aquí la región de Valparaíso, podemos hablar del Hospital Claudio Vicuña, que ha sido uno de los ejemplos más tristes del abuso. Se ha venido a amarrar ahí a una exministra que se fue del cargo por estar haciendo negocios por debajo con terroristas. Solo un ejemplo del despilfarro del Estado, cómo se apitutan amigos,
cómo se gasta de forma excesiva, se pierde la plata en el camino y no le llegan los beneficios a la gente. No necesitamos a una comisión asesora presidencial para llegar a la conclusión que sabemos todos, que es que el estado precario de las arcas públicas es por culpa de la izquierda, por las malas ideas y las malas políticas de la izquierda, por la pobreza que ha traído a nuestro país la izquierda, por la burocracia que ha traído a nuestro país la izquierda, por la permisología a la que han atado la inversión, por la falta de empleo, la falta de inversión. Es culpa de ustedes. Y Chile va a ser un mejor país cuando empecemos a dejar atrás las pésimas ideas de la izquierda. He dicho, muchas gracias, señor presidente.